Jaime mira con desazón el precio de los alimentos. En marzo su pensión equivalía a $30. 5 meses después, por la devaluación, recibe $18 mensuales. Así se enfrenta a una canasta de alimentos que, según el Observatorio de Finanzas, se ubica en $392 por mes. Los reales no alcanza, la pensión no alcanza, ¿con qué? Todo va para arriba, todo va para arriba, todo va para arriba. Nos vamos a volver locos, no vamos a saber qué vamos a hacer aquí, sinceramente. Estoy asustado. El Banco Central de Venezuela actualizó las cifras de inflación, acumuló 48% en los primeros 7 meses del año. Entre tanto, el tipo de cambio, que se había mantenido estable en 5 bolívares en promedio, casi toca el umbral de los 7 bolívares por dólar. En medio de este panorama, Nicolás Maduro celebró con un anuncio los pronósticos de recuperación económica que varían entre 5 a 20%. Este año, que es de año de crecimiento económico récord, nosotros vamos a adelantar las Navidades y entonces vamos a arrancar la pachanga y la rumba navideña desde el 1 de octubre. Anuncio que muchos venezolanos consideran que está alejado de la realidad que viven. La de ellos, la de los enchuflados es la que van a celebrar, la de ellos. Dice que está mejorando, pero cuando yo voy al supermercado lo veo igualito. Creo que está peor. El economista Ronald Balsa afirma que la variación del tipo de cambio hace referencia a gastos gubernamentales que no son revelados. Y en este momento, si vemos que sube o baja, pues el primer sospechoso siempre es el gobierno, de estar emitiendo más bolívares o de estar retirando dólares, de estar llegando a compromisos que no conocemos y no sabemos por cuánto tiempo durarían ni con quiénes. La asesora humanitaria de Cáritas, Susana Rafali, advierte que si continúa subiendo el precio de los alimentos, va a seguir aumentando la migración venezolana. Incluso cuando Kiev buscó reforzar la determinación de los ucranianos para ganar la guerra en su día de la independencia, sus líderes militares intentan preparar a la población para un largo y sangriento camino por delante, ya que Rusia parece ahora tener como objetivo fortalecer su dominio sobre el territorio ucraniano que ya controla. Va a ser muy difícil, no va a ser fácil. Y si alguien piensa que ya hemos pasado una especie de Rubicón y que el resto será como un reloj, por desgracia, no será así. Rusia dijo que está reduciendo el ritmo de su campaña militar, un reflejo, dicen los analistas, de la necesidad del Kremlin de explicar la falta de progreso militar en el país, después de pasar semanas sin ganar un nuevo territorio significativo en Ucrania. Pero Moscú continúa lanzando misiles. Este miércoles, 2 docenas de personas murieron en un ataque a una estación de tren en el este. Y Estados Unidos advirtió que Moscú pronto podría intentar organizar referendos falsos para brindar un velo de legitimidad a medida que anexa territorio. Esperamos que Rusia intente manipular los resultados de este referéndum para afirmar falsamente que el pueblo ucraniano quiere unirse a Rusia. Será fundamental denunciar y contrarrestar esta desinformación en tiempo real. La preocupación por los referéndums de Moscú subraya los grandes desafíos que enfrenta Ucrania en su intento de traducir las pérdidas que ha infligido recientemente contra las fuerzas rusas para recuperar territorio con éxito. Ahora se estima que Moscú controla alrededor del 20% de Ucrania. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. Encontramos en Cabo Cañaveral porque este próximo lunes 29 de agosto a las 8:33 de la mañana será el viaje inaugural de la misión Artemis. Esta primera misión no llevará astronautas, tampoco alunizará. Sin embargo, va a ser el momento donde pondremos a prueba todos los sistemas, tanto eléctricos, mecánicos, termales, que están asociados con esta infraestructura aeroespacial del cohete SLS y la nave Orión. Esta es la nave más poderosa que ha creado el ser humano y va a salir desde Cabo Cañaveral y estará llegando entonces a una distancia de más de 280,000 millas de la superficie terrestre, con el propósito de poner a prueba y exceder los límites, incluso hasta de la tolerancia del mismo vehículo, cosa de asegurar de que la nave va a poder tener en una forma segura eventualmente
inicialmente llevar y regresar a los astronautas a la Luna y luego regresar a la Tierra. Las temperaturas a las que va a estar expuesta esta nave Orión cuando ingrese nuevamente a la Tierra, después de haber estado unos 42 días en vuelo alrededor de la Luna, esto estará expuesto a unas 5.000 grados Fahrenheit y a una velocidad de más de 24.500 millas por hora. Así que hay mucha expectativa acá en Cabo Cañaveral. Están siendo extremadamente cautelosos con todos los sistemas para asegurar que en efecto la misión Artemis puede despuntar de forma segura desde Cabo Cañaveral hacia la Luna. Para Telearuba, esta es su meteoróloga Ada Monzón. Sluiten die tent en wel direct. Na Groningen, un grupo de personas ha protestado contra la llegada de refugiados naar Kuta en busca de asilo. Voelt niet veilig. Want ik ga 's avonds een sigaretje roken buiten. En dan ga ik met een lampje naar buiten kijken als ze nergens liggen. En de mensen horen ook niet buiten te slapen. Het slaat nergens op. Sin embargo, tiene un grupo de personas que necesita ayuda y te hace donación de diferentes productos. Toiletpapier, we hebben luiers, vochtige doekjes, maandverband, tandenborstels. Het lijkt me gewoon met dit weer slechte hygiënische omstandigheden. Dan kan het gewoon snel misgaan natuurlijk. Manifestanten han tati gustadi durante molestar con refugiados aan te ocasionar. Omdat Nederland vol is, gewoon te vol. En iedereen die niks te zoeken heeft, moet gewoon terug. De mensen worden hier beroofd, bestolen en er gebeurt hier van alles. En men doet er allemaal niks meer aan, men kan er allemaal niks meer aan doen. Maar men gooit daar de mensen buiten neer. Normale mensen, vluchtelingen zijn hier welkom. Maar die profiteurs die er lopen niet. Die moeten gewoon allemaal weg. Patria Noticia, met Fabiola Ángela Hernández.